Bienvenido a tu espacio Cursos Didácticos Solución Paso a Paso, Español Quinto Grado, Práctica Social del Lenguaje 4. Buscar información en diversas fuentes para escribir un texto expositivo. El propósito de esta práctica social del lenguaje es escribir y publicar un texto expositivo basado en diversas fuentes. La gota de agua perfora la roca no por su fuerza, sino por su constancia. Lo que conozco. Comenta con tus compañeros dónde consultas la información que necesitas investigar para desarrollar un tema. En una enciclopedia o en internet. Platica en qué casos usas diccionarios, enciclopedias, revistas, periódicos, libros o internet. Para desarrollar textos expositivos, para saber el significado de palabras que desconocemos, para realizar investigaciones sobre algún tema específico. Si necesitas saber cuáles son las plantas del desierto o las zonas sísmicas de México, ¿a qué fuentes recurrirías? Recurriría a un atlas de la República Mexicana, a un libro de geografía de México, por mencionar algunos. La selección del tema. Entre todo el grupo, revisen qué temas investigarán en alguna de las siguientes asignaturas: ciencias naturales, geografía o historia. Elijan uno para todo el grupo. En equipos, buscarán la información más precisa, completa y concisa sobre el tema elegido. Pero antes de comenzar, repasaremos algunas pistas para detectar dónde está la información. La búsqueda de la información. Para empezar a buscar información sobre un tema, lo primero es identificar qué quieres saber y dónde lo puedes encontrar. Por esta razón, es importante que aprendas a localizar información en fuentes adecuadas. Podrías consultar una enciclopedia temática, pero ¿qué palabras buscarías ahí? Buscaría las palabras clave del tema investigado. Para esto, debes determinar cuáles son las palabras clave que necesitas investigar. Las palabras clave son términos que representan un concepto concreto del tema o materia que estamos buscando. Las palabras clave te permitirán organizar la investigación del tema. Por ejemplo, de la pregunta ¿cuáles son las causas de la enfermedad? Causas es la palabra clave. Otro ejemplo, el significado de volcán y de algunos otros conceptos como magma, lava. También buscaría información acerca de los tipos de volcanes. Si tu tema es solo una pequeña parte de uno más grande, ¿cómo encontrarás la palabra clave en un libro? Puedes revisar el índice general, el sumario o la tabla de contenido del libro. El índice de un libro es el listado de los temas que podemos encontrar en él. Es muy útil, ya que permite localizar rápidamente la selección o página del libro donde se encuentra la información que estamos buscando. Preguntas para elegir un tema. Por medio de una lluvia de ideas, elaboren preguntas acerca de un tema. Por ejemplo, desastres naturales. ¿Qué es un desastre natural? ¿Cómo se clasifican los desastres naturales? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo pueden afectar a los humanos? Escriban otras preguntas en sus cuadernos. ¿Qué desastres han ocurrido en la República Mexicana? ¿Por qué medios te puedes enterar de un desastre causado por un fenómeno natural? ¿Quiénes brindan ayuda ante un desastre causado por un fenómeno natural? ¿Cuáles son las medidas que se deben tomar ante un desastre? Como habrán notado, una vez delimitado el tema, necesitan saber qué es un desastre natural, para después indagar por qué hay diferentes tipos y cuáles son sus características. Puedes consultar la lección 3 del bloque 5 de tu libro Geografía para saber más sobre este tema. Palabras clave. En una pregunta puede haber una o dos palabras clave que indiquen lo que se desea saber sobre algún tema. Acostumbra a subrayarlas para no perder de vista lo que buscas. Por ejemplo, ¿qué tipo de fenómeno natural es un huracán? Identifica y marca las palabras clave de las preguntas anteriores y de las que elabores. Desastre natural, clasifican, desastres, características, afectar, humanos, desastres, República Mexicana,
desastre causado por un fenómeno natural, ayuda, desastre causado por un fenómeno natural. Son las palabras clave dentro de las preguntas. Las visualizamos en color lila. Como pueden observar también, en algunas preguntas se encuentran dos palabras clave. ¿Cómo se clasifican los desastres naturales? Clasifican y desastres son dos palabras clave. ¿Cómo pueden afectar a los humanos? Afectar humanos. Ahora, anoten en el pizarrón el tema sobre el que van a investigar. Redacten preguntas que ayuden a definir y a describir el tema, suceso, proceso o problema, así como las causas, consecuencias y posibles soluciones. Subrayen las palabras clave. Elijan algunas preguntas y, de acuerdo con las palabras clave que identificaron, lleven al salón libros, revistas o artículos para obtener información que las responda. ¿Dónde buscar? En nuestro país existen diversos ecosistemas. Cada uno tiene características diferentes: temperatura, precipitación, seres vivos que lo habitan, entre otros. Subraya en cuáles de los siguientes libros encontrarías información sobre este tema. Subrayamos Geografía de México. Argumenta tu selección y escucha los comentarios de tus compañeros. En el libro Geografía de México, porque en él encontramos las diversas regiones y tipos de clima de nuestro país, y porque habla sobre el estudio de la Tierra. Los índices. Te presentamos parte de los índices de los 3 libros anteriores. Índice Historia Breve de México, el tiempo prehispánico, la era virreinal, el periodo formativo, el tramo moderno, la Revolución Mexicana, el momento actual. Índice Desastres Naturales. Unidad 5, Ecosistemas. Componentes físicos de un entorno, componentes biológicos de un entorno, ecosistemas marinos, ecosistemas de agua dulce, ecosistemas terrestres, bosques, tundra, desierto, ecosistema humano. ¿Cuál será útil para investigar sobre ecosistemas? El índice del tercer libro, el que es sobre ecosistemas. Unidad 5, Ecosistemas. ¿Cuál libro subrayaste en la actividad anterior? Geografía de México. Los índices como guía. Guiados por las preguntas y las palabras clave, lean exclusivamente los índices de distintos materiales. Marquen con un separador donde podrían, según el índice, encontrarse información útil para responder las preguntas. Índice de ejemplo. Enciclopedia de la Ecología. La verificación de la información. En grupo, lean el subtítulo del índice y el texto señalado para comprobar si la información da respuesta a sus propósitos de búsqueda. Repitan esto con otros materiales para verificar si la información encontrada a partir del índice es pertinente. Discutan el resultado de sus predicciones. ¿Qué características tienen los títulos y subtítulos que permiten identificar el contenido de un texto? Mencionan las palabras clave de la información que buscamos. Incluyen las ideas centrales y conceptos relacionados con el tema. Te permiten saber de qué se va a tratar el texto. La información relevante. Trabaja en uno de los textos. ¿Qué información es importante y necesaria para contestar la pregunta que expusieron? Tomen notas para responder las preguntas. Comparen con sus compañeros las palabras clave que identificaron. Verifiquen la ortografía de las palabras consultando los textos. Con ayuda del maestro, anoten las referencias bibliográficas de cada material, ya sea un libro, una revista o un sitio electrónico. Los textos expositivos.
En un texto expositivo se muestran de forma neutra y objetiva determinados hechos o realidades. Por esa razón, no basta con lo que un autor crea o suponga sobre un tema. Es necesario recopilar información sobre el hecho y asegurarse de que es veraz para divulgar conocimientos ciertos y confiables. Una forma de organizar los textos expositivos es por medio de títulos y subtítulos, con la finalidad de presentar la información de manera clara, ordenada y ágil para que el lector pueda ubicarla con mayor facilidad. Para responder las preguntas que ustedes propusieron para definir el tema o problema, elaboren pequeños textos en los que deberán escribir la definición del tema, establecer relaciones de causa-efecto, describir eventos o procesos. Cuando la pregunta sea ¿qué es o cómo se define?, responde con sencillez y claridad las características del concepto. Por ejemplo, ¿qué es un ciclón? Un ciclón es una concentración anormal de nubes que gira en torno a un centro de baja presión atmosférica, cuyos vientos convergentes rotan en sentido contrario a las manecillas del reloj y a grandes velocidades. Sus elementos principales son lluvia, viento, oleaje y marea de tormenta. Se clasifican de 3 modos de acuerdo con la fuerza de sus vientos: depresión tropical, tormenta tropical y huracán, el cual tiene 5 categorías. Observemos otro ejemplo. ¿Qué es un ecosistema? Un ecosistema es un sistema biológico que está formado por una comunidad de seres vivos, que recibe el nombre de biocenosis, y el medio físico donde se relacionan, que recibe el nombre de biotopo. Estos organismos vivos e interdependientes que comparten el mismo hábitat se relacionan entre sí a través de unas determinadas cadenas, que llamamos cadena trófica o cadena alimentaria, que muestran y señalan las diferentes relaciones de interdependencia que los une dentro del mismo sistema. Las relaciones de causa-efecto. Cuando las preguntas sean ¿por qué ocurre? ¿Qué provoca? ¿A causa de qué? Contesta cuáles son las causas de un suceso y cómo se relacionan con sus efectos. Ejemplo: ¿por qué se producen las avalanchas? Las avalanchas desastrosas se producen cuando enormes capas de nieve se desprenden de la ladera de la montaña y se rompen como vidrio conforme se precipitan colina abajo. Estas masas en movimiento pueden alcanzar una velocidad de 130 km por hora en unos 5 segundos. Las víctimas atrapadas en esos sucesos casi nunca pueden escapar. Las avalanchas son más comunes durante y tras las 24 horas siguientes a las tormentas que descargan 30 centímetros o más de nieve fresca. Este rápido apilamiento sobrecarga la nieve acumulada, lo que provoca que una débil capa bajo la gran losa se fracture. Las capas son un archivo de las condiciones meteorológicas del invierno: grandes nevadas, sequía, lluvia, fuertes heladas y más nieve. La forma en la que se adhieran las capas determinará la facilidad con la que se debilite una y provoque un deslizamiento. ¿Por qué se producen los incendios? Los incendios forestales son producidos principalmente por quemas de limpia para uso del suelo en la agricultura, quemas de pasto para la obtención de pelillo que sirve como forraje, con el objeto de combatir plagas y otros animales, fogatas en los bosques, lanzamiento de objetos encendidos sobre la vegetación herbácea, tormentas eléctricas, desprendimiento de las líneas de alta tensión y acciones incendiarias intencionales. Las descripciones de eventos o procesos. Cuando tienes que responder las preguntas ¿cómo se produce? ¿Qué características tiene? ¿Cuál es el origen? Debes redactar la descripción del proceso, suceso o fenómeno, enfatizando lo que ocurre paso a paso. Lee el siguiente ejemplo. ¿Cómo se origina un tsunami? Para que un terremoto origine un tsunami, el fondo marino debe ser movido abruptamente en sentido vertical, de modo que el océano es impulsado fuera de su equilibrio normal. Cuando esta inmensa masa de agua trata de recuperar su equilibrio, se generan las olas. El tamaño de las olas del tsunami estará determinado por la magnitud de la deformación vertical del fondo marino.
En la gran mayoría de los casos, el movimiento inicial que provoca la generación de los tsunamis es una dislocación vertical de la corteza terrestre en el fondo del océano, ocasionada por un sismo. Observemos el siguiente ejemplo. Anatomía de un terremoto. Un terremoto es el movimiento del suelo causado por deslices repentinos por fallas o fracturas en la corteza terrestre. Falla, epicentro, foco, placas, ondas sísmicas. Comienza la búsqueda. Con las herramientas de búsqueda de información que ahora conoces, organízate con tu equipo para responder las preguntas que redactaron. Distingan las que implican definir, establecer relaciones causa o efecto o describir eventos o procesos. La búsqueda, la selección y la redacción. Lean atentamente las preguntas, identifiquen las palabras clave y las frases importantes, seleccionen el material útil, reúnanlo en el salón y antes que otra cosa revisen los índices. Después, revisen los títulos y subtítulos, palabras clave, recuadros e ilustraciones para que decidan qué materiales serán útiles. Señalen las páginas que les servirán o tomen notas de los textos. Lean cuidadosamente el texto para encontrar la información específica. Redacten la respuesta atendiendo al tipo de pregunta, de definición, de causa-efecto o descripción de un proceso. Cada respuesta debe tener una oración principal y otras de apoyo, o secundarias que incluyen explicaciones, ejemplos y descripciones. Empleen nexos para que el texto sea más claro. Anoten la referencia bibliográfica de cada material consultado. Pregunta-respuesta. Ejemplo. ¿Qué es un ecosistema? Es una comunidad de seres vivos que se encuentran relacionados entre sí a través de cadenas alimenticias. ¿Cuáles son sus características? Se comparte una zona o hábitat. Está integrado por seres vivos e inertes. Pueden variar en tamaño de acuerdo al clima, región, características del suelo. Los seres que habitan un ecosistema están relacionados entre sí y la mayoría dependen unos de otros para subsistir. ¿Cuántos ecosistemas hay en la República Mexicana? Selva alta, perennifolia, selva mediana, selva baja, bosque espinoso, matorral xerófilo, pastizal, sabana, pradera de alta montaña, bosque de encino, bosque de coníferas, bosque mesófilo de montaña. Además del desierto, ¿qué otros ecosistemas hay en México? La selva, el bosque, la sabana, la pradera, el pastizal, el matorral, los humedales. ¿Qué características tiene el bosque de pino-encino? Se desarrolla a altitudes entre los 1000 y 3000 metros sobre el nivel del mar, donde el clima es templado subhúmedo, con lluvias en verano, con temperaturas entre los 16 y 20 grados centígrados. ¿Por qué se dice que México es biodiverso? Porque es un país con gran variedad de regiones y por lo tanto hay una gran diversidad de flora y fauna, por lo que existen muchos tipos de ecosistemas. La redacción y la revisión de borradores. Para escribir el texto expositivo, vuelvan a leer las preguntas con sus respuestas. Si es necesario, mejórenlas. Asegúrense de que cada pregunta tenga una respuesta clara y pertinente. Ordénenlas de acuerdo con la importancia de la información. Pueden eliminar las preguntas. Si lo hacen, revisen la coherencia entre los párrafos y si expresan claramente la información que quieren comunicar. Revisen el uso de mayúsculas al inicio de cada párrafo, la ortografía y puntuación. Si no saben cómo se escribe una palabra, consulten un diccionario. Cerciórense de haber escrito correctamente las referencias bibliográficas. Producto final. Es momento de compartir su investigación con el grupo. Lean sus textos, intercámbienlos con otros equipos, escuchen sus comentarios y sugerencias, enriquezcan su texto, elaboren la versión final, si es posible, háganlo en una computadora. Reproduzcan varios ejemplares y distribúyanlos entre los compañeros de escuela, maestros y familiares. Incluyen su texto expositivo en el periódico mural. Producto final. Ejemplo. Los ecosistemas en México.
Aquí tenemos un ejemplo del producto final, con su referencia bibliográfica, ilustración y el texto. Iniciamos con el repaso de la práctica 4, buscar información en diversas fuentes para escribir un texto expositivo. Textos informativos. Los textos informativos transmiten conocimientos relacionados con un tema. Por lo general, se organizan en 3 partes. Introducción. Se presenta el tema que se tratará en el texto. Desarrollo. Se explican las ideas y se hacen comentarios del tema. Es la parte principal del texto informativo. Conclusión. Aquí se presentan las ideas relevantes a manera de resumen y se proponen soluciones a la problemática. Para asegurarse de que la información encontrada es cierta y confiable, es necesario hacer una búsqueda en más de 2 fuentes y compararlas. ¿Cuál es el propósito de los textos informativos? Comunicar conocimientos. ¿Cuáles son las partes de un texto informativo? Introducción, desarrollo y conclusión. ¿Por qué hay que comparar la información en más de 2 fuentes? Para verificar que es cierta. Existen muchas fuentes para localizar información específica, por ejemplo, la historia de México en libros de historia, la vida de las abejas en una enciclopedia de los animales, el récord mundial del ciclismo en el año 2000 en libros de historia, el clima de Brasil en un almanaque mundial, la construcción de una mesa en manuales de hágalo usted mismo, la historia de la medicina en una enciclopedia, la última vacuna contra el SIDA en revistas especializadas. Enunciados interrogativos. Los enunciados interrogativos se utilizan para preguntar con el fin de obtener información. Los signos de interrogación son los que enmarcan una pregunta y por tanto se escriben al inicio y al final del enunciado. Para formular una pregunta también se emplean los interrogativos: qué, quién, cómo, cuál, dónde, por qué, cuándo, cuánto. Todos llevan tilde o acento. Observemos algunos ejemplos prácticos. Preguntas y respuestas. ¿Quiénes son los astrónomos? Son científicos que estudian el universo. Algunos se dedican a observar las estrellas. ¿Qué emplean para hacer sus observaciones? Telescopios. ¿Para qué sirven los telescopios? Para ver objetos lejanos. ¿En qué difiere una estrella de un planeta? Una galaxia puede tener millones de estrellas. ¿Cuál es el planeta más cercano al Sol? Mercurio. Otras preguntas. ¿Quién descubrió que la Luna tiene cráteres? ¿Cómo es el interior de una estrella como el Sol? ¿Cuándo se formó el sistema solar? ¿Dónde está la estrella Alpha Centauri? ¿Cuál es el planeta más grande del sistema solar? ¿Qué es una fábula? Una breve narración con moraleja. ¿En qué caso se usa la coma? Para numerar elementos, cualidades, características. ¿Qué pronombres se utilizan para hacer preguntas? ¿Qué, quién, cómo, cuál? ¿Con qué clase de enunciado se obtiene información? Con los interrogativos. Palabras clave. Cuando se lee un texto con el fin de obtener información, se buscan vocablos relacionados con dicha información. A esos términos se les llama palabras clave, porque ayudan a saber si en el texto elegido se encuentran los datos que interesa conocer. Las palabras clave cambian de acuerdo con el tema que se investiga. Preguntas para obtener información relacionada con un tema de investigación. ¿Cómo afecta el consumo excesivo de azúcares? ¿Qué son los azúcares? ¿Dónde se pueden encontrar? ¿Cómo afecta comer azúcares en exceso? ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿Cuáles fueron las palabras clave en esta búsqueda? Azúcares y exceso. Más ejemplos. Palabras clave relacionadas con el resultado de la búsqueda. Con este producto se pueden elaborar, además de la tradición alegría, atole, harina para pastel, pan y frituras. Amaranto productos. Es la reserva de energía del cuerpo, protege los órganos y ayuda a mantener el calor. Palabras clave, grasas, funciones. Además de que los riñones y el sistema digestivo funcionan mejor, las articulaciones se lubrican. Palabras clave, agua, beneficios.
Índices, títulos y subtítulos. El índice o tabla de contenidos es la lista de los temas que aborda una publicación y las páginas donde se encuentran ubicados. Sirve para predecir la información de un texto y facilita la búsqueda de información. Los títulos y los subtítulos resumen el contenido y la estructura de un texto. Los títulos corresponden a un nivel de mayor generalidad. Los subtítulos pertenecen a niveles inferiores de organización. Esta distinción entre títulos y subtítulos muestra la composición jerárquica de un texto. Observemos ejemplos de índices. ¿En qué libro hay información sobre ortografía? En el índice Lengua Española. ¿En cuál hay un apéndice? En Lengua Española. ¿Cuál consultarías para saber cómo se enseña la lengua española? Español y su enseñanza 1. ¿A cuál acudirías para saber qué es un dialecto? A Lengua Española. ¿Cuál utilizaría tu profesor en clase? Español y su enseñanza 1. Un ejemplo más del texto expositivo. El texto expositivo es aquel en el que se informa acerca de algún tema con la finalidad de explicarlo a alguien más. Usa varios recursos como la descripción, la narración, la argumentación e incluso los diálogos. El contenido lo forman subtítulos, desarrollo, resúmenes e ilustraciones, entre otros elementos. Los textos expositivos se estructuran de la siguiente manera. Presentación o introducción. En esta parte se plantean el tema y el propósito del texto. Desarrollo. Se presentan los aspectos del tema que se expone, se explican conceptos, se dan argumentos y se ejemplifican situaciones. Conclusión. Se resumen los datos más importantes presentados en el desarrollo y se mencionan las limitaciones y los logros de la explicación. Observemos un ejemplo de un texto expositivo. ¿Qué hacer contra la tala inmoderada? Presentación. Se llama tala inmoderada al corte de árboles de un bosque, de modo legal o ilegal, sin respetar las medidas de protección que el bosque requiere. Este tipo de tala generalmente es intensiva, es decir, se corta la mayor cantidad de árboles, sin importar las posibles consecuencias. Desarrollo. Los árboles no deben ser talados hasta que hayan llegado a su pleno desarrollo y altura. Los bosques deben explotarse de manera racional y por cada árbol adulto derribado deben plantarse por lo menos 5 arbolitos, dejando espacio suficiente entre ellos y asegurándose de que tengan el riego necesario para un buen crecimiento y desarrollo. Conclusión. Si reforestamos los bosques, reconstruiremos el hábitat de muchos animales que están en peligro de extinción, además de que el aire sería más puro y todos viviríamos mejor. De esta manera, mantendríamos el equilibrio ecológico del planeta. Otro ejemplo más de un texto expositivo. Aprovechamiento de los recursos naturales. Los bosques son muy útiles para el ser humano, pues de ellos se obtiene madera para construir muebles, casas, juguetes, entre otras cosas. Además, la madera se convierte en pulpa y con ella se fabrica papel para materiales escolares y de oficina, para libros, revistas, periódicos y muchos usos más. Con la pulpa también se fabrican plásticos. En la industria se utilizan las hojas, la corteza, las raíces y la savia de los árboles para la fabricación de pinturas, barnices, medicinas, perfumes y en la elaboración de solventes. Conclusión. Es muy importante cuidar los bosques ya que se utilizan para elaborar muchas cosas que hacen más fácil y agradable la vida. Uso del índice. 3 temas del índice útiles para desarrollar un texto expositivo acerca del agua en la naturaleza. De acuerdo al índice, el agua en la tierra, ciclo del agua, mares y océanos. Ejemplo de texto con definición. El cólera es una infección intestinal aguda, grave, caracterizada por la aparición de evacuaciones diarreicas abundantes. Ejemplo de texto con descripción de un suceso o un proceso. Los primeros síntomas de la enfermedad por Vibrio cholerae se presentan de 2 a 5 días después de la infección, ocasionando vómito, dolores abdominales
y evacuaciones líquidas muy abundantes con restos de mucosa intestinal. La pérdida de agua por heces puede alcanzar de 15 a 24 litros por día, lo que ocasiona una deshidratación tan severa que el enfermo puede fallecer. Ejemplo de texto con relación de causa-efecto. El cólera es una enfermedad provocada por la bacteria Vibrio cholerae, la cual se adquiere al ingerir alimentos o bebidas contaminadas con materia fecal de una persona infectada. Dos oraciones que se pueden unir con un nexo. Los organismos se alimentan o mueren. Las frutas y las verduras aportan vitaminas. Los azúcares son necesarios, mas no en exceso. Hay que reducir las grasas porque producen obesidad. Los alimentos son necesarios, sin embargo, algunos son dañinos. Alimentarse adecuadamente implica consumir alimentos como los siguientes: cereales y tubérculos, frutas y verduras, leguminosas y alimentos de origen animal, grasas y aceites, y alimentos azucarados. Una persona está bien nutrida porque tiene una dieta equilibrada y se mantiene saludable. Pero cuando sucede lo contrario, sufre alteraciones como desnutrición, obesidad, sobrepeso y en consecuencia diabetes y cáncer. Los nutrimentos que debemos consumir son proteínas, carbohidratos o azúcares, grasas o lípidos, vitaminas, minerales y agua. Las fuentes de consulta y las referencias bibliográficas. Las fuentes de consulta son materiales que proporcionan información. Pueden ser impresos, libros, periódicos, revistas, dispositivos electrónicos, discos compactos, DVD, CD-ROM, tabletas, teléfonos inteligentes y sitios de Internet. Se llama cita bibliográfica al fragmento de una fuente que se copia para fundamentar una parte de un texto expositivo. La referencia bibliográfica es el registro ordenado de los datos de una fuente de consulta. En el caso de los libros debe ser los siguientes datos: apellido y nombre del autor, título del capítulo, título del libro, número de edición abreviado. Cuando es la primera, se omite este dato. Nombre de la editorial, lugar y fecha de la publicación y el número de página o páginas. Fuentes de consulta para obtener información relacionada con los animales marinos. Ejemplo: documental El Océano Pacífico, Enciclopedia de los Animales, página web de la Secretaría de Pesca, libro de texto de ciencias naturales, CD-ROM sobre los océanos del mundo. Otro ejemplo más: información de la portada y del interior del libro. Título del libro, nombre del autor, nombre de la editorial, número de edición, lugar y fecha de la publicación. Citas bibliográficas de un fragmento de un texto expositivo. Ejemplo: la esencia del periodismo, la materia prima. Un acontecimiento sorprendente, enternecedor, paradójico o trascendental y sobre todo reciente. Como podemos observar, se encuentran entre comillas. ¿Cómo se escriben las citas bibliográficas en un texto expositivo? Se escriben entre comillas y sin cambiar palabras ni signos de puntuación. ¿Cómo se relaciona cada cita bibliográfica con los datos de la fuente donde se tomó? Con un número entre paréntesis en orden ascendente. Referencia bibliográfica de la fuente que se utilizó en el texto anterior. Apellido del autor: Grigelmo. Nombre del autor: Alex. Título del libro subrayado: El estilo del periodista. Número de edición consultada: segunda edición. Editorial: Alfaguara. Lugar y año de publicación: México 2008. Página 3. Referencia bibliográfica de la siguiente fuente: Luisegui, Mariana y Paz Alicia. García Diego. El cine también se hace. Santillana, México 2005. Página 27. Y con esto concluimos la práctica 4, buscar información en diversas fuentes para escribir un texto expositivo, esperando que la información sea de gran utilidad para ti, que te ayude a resolver tus actividades de tu libro de texto.
Y recuerda, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer.